Este es un tutorial que les estoy haciendo donde vamos a hablar sobre las fracciones decimales y cómo pasar de una fracción decimal a un número decimal y viceversa, cómo pasamos de un número decimal a una fracción decimal. ¿A qué denominamos fracciones decimales? Bueno, decimos que son fracciones decimales todas aquellas cuyo denominador son unidades seguidas de cero. ¿Cuáles son las unidades seguidas de cero? Tenemos el 10, el 100, el 1000, podemos seguir hasta 10.000, 100.000 y sucesivamente. Son todas aquellas que tienen una unidad, que es 1, y después le siguen ceros. Bueno, como dijimos, las fracciones decimales son aquellas que tienen como denominador las unidades seguidas de cero. Es fácil reconocerlas. Cuando vemos una fracción así, automáticamente sabemos que podemos convertirla en un número decimal. ¿Cómo hacemos para convertirla en un número decimal? Bien, tenemos que tener en cuenta la cantidad de ceros de cada una de estas unidades. Yo tengo 2 décimos y lo quiero pasar a número decimal, tengo que tener en cuenta que tiene un solo cero. Por lo tanto, tengo que saber que después de la coma tiene que haber un lugar. Entonces escribo mi numerador, que es 2, y como es un solo número, una sola cifra, me queda como lugar después de la coma. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es poner la coma, colocar la coma y agregar un 0. Entonces así me queda un lugar después de la coma. Ahora vamos con el 100, que son centésimos. Hacemos lo mismo, colocamos el numerador, que es 2, y en este caso tenemos que tener 2 lugares luego de la coma. El 2 ocupa un lugar, pero como me queda sin otro número, porque es una sola cifra, le agrego el 0, le coloco la coma, total ya tengo mis 2 lugares acá, y le agrego otro 0 delante, porque no se tiene que quedar ningún lugar sin ocuparse. Todos los lugares tienen que estar ocupados. Y por último hacemos lo mismo con el denominador 1000, que son milésimos. Tenemos décimos, centésimos y milésimos. Ponemos lo mismo, el 2, ¿sí? Y en este caso tenemos que tener 3 lugares después de la coma. El 2 dijimos que me ocupa 1. Como no tengo otras cifras, voy a utilizar el 0 para rellenar esos lugares. Entonces coloco un 0, otro 0, ahí tenemos ya los 3 lugares. La coma y un 0 más. Entonces ahí tenemos pasado a decimal 2 milésimos. ¿Sí? Siempre tenemos que tener en cuenta los ceros que tengo para poder pasar de una fracción a un número decimal. Acá tenemos el ejemplo, ¿sí? Tengo 35 décimos. ¿Cómo paso 35 décimos a decimal? Bien, dijimos que tenemos que tener en cuenta los ceros. El 10 tiene un solo cero, por lo tanto, después de la coma tiene que haber un lugar. Contamos de atrás hacia adelante. Contamos un lugar, que es el 5, y entonces ahí yo sé que tengo que colocar mi coma. Ahora vamos a 358 centésimos. ¿Sí? También tenemos 2 ceros, entonces me dice a mí que antes de la coma tiene que haber 2 cifras de números. Entonces contamos 1, 2, como ya tengo los 2 lugares que necesito, coloco la coma y me queda 3,58. Ahora, ¿cómo pasamos del número decimal a fracción decimal? Sería al revés, el caso invertido. Siempre tengo en cuenta el lugar que tengo después de la coma. En este caso tengo 48,5. ¿Cómo lo paso a fracción decimal? Bueno, el numerador, pongo todo el número sin coma, como numerador. Pongo 485. No 48,5, sino el número entero sin coma. Hago la línea fraccionaria o la barra fraccionaria y en este caso tengo un solo lugar, por lo tanto sé que es un solo cero y agrego adelante el 1. Entonces me queda 485 sobre 10 o 485 décimos. Se puede decir de las dos maneras. Después tengo 7,48. ¿Cómo hago esto para pasarlo a fracción decimal?
Cuento los lugares. ¿Cuántos lugares tiene después de la coma? Son 1, 2 lugares. Por lo tanto, va a tener 2 ceros. Y le voy a agregar el 1 de la unidad seguida de 0. Entonces queda 478 centésimos. Y por último tenemos 1,452. Colocamos el numerador entero sin comas, ¿sí? Todo el número sin la coma. Y contamos cuántos lugares hay después de la coma, ¿sí? Contamos 1, 2, 3 lugares o 3 cifras después de la coma. Por lo tanto, a mí me dice que tiene que tener 3 ceros. Y adelante le agrego el 1, ¿sí? Entonces, recordamos que las fracciones decimales son todas aquellas que tienen denominadores cuyas unidades son seguidas de 0. Y las podemos convertir inmediatamente en números decimales, teniendo en cuenta la cantidad de ceros que tiene esa unidad. Y para pasar de números decimales a fracción decimal, decimos que tenemos que tener en cuenta cuántas cifras hay después de la coma, para así poder poner como denominador la unidad seguida de 0 que corresponda. Si tiene un solo lugar, va a ir el 10. Si tiene 2 lugares después de la coma o 2 cifras, va a 100. Y si tiene 3 cifras después de la coma, va a ir el 1000 como denominador. Espero que les resulte fácil de hacerlo. Y cualquier consulta me pueden mandar audios o realizar algún mensaje. Gracias.